Muy buenas tardes, mi nombre es Caterina Paola Ojeda Dueñas, correspondo a la especialización en Gerencia Financiera de la Universidad Libre. El día de hoy la exposición corresponde a mi trabajo de grado, Diagnóstico Financiero de la Empresa de Licores de Cundinamarca para los años 2020 y 2021. Mi pregunta problema es cómo la pandemia afectó la situación financiera de la empresa de licores de Cundinamarca en el periodo directamente 2020 y 2021. Esta investigación se divide con tres objetivos. El primero es analizar los estados financieros de la compañía durante los periodos mencionados, ya que allí fue donde se presentó la afectación del COVID-19. El segundo es determinar los indicadores financieros necesarios para la compañía y para el sector. La tercera es exponer esas oportunidades de mejoras que la empresa licorera de Cundinamarca tiene esas oportunidades. En este caso vamos a mencionar qué es un diagnóstico financiero y cuáles fueron los ratios o las razones que yo seleccioné para el desarrollo de este proceso. En este caso, un diagnóstico financiero se elabora a base de los estados financieros. ¿Por qué? Porque nos permite ver la situación financiera de la empresa. Los ratios que yo seleccioné fue el tema de liquidez, que es la agilidad para cumplir las obligaciones a corto plazo. Tenemos el tema de lo que es rentabilidad, que es ese control de gastos y costos para transformar las ventas en utilidades. También tenemos lo que es el endeudamiento, que en este caso es cómo participan los acreedores dentro de la empresa. Tenemos el tema de actividad, que es visualizar ese movimiento o esa velocidad en lo que corresponde a inventarios, a cuentas por cobrar y en activos. Y el valor es versus la rentabilidad, los costos que se presentan dentro de la organización. Así los dividí en este caso para el sector de licores. El tema que es importante, que fue la afectación, es la emergencia sanitaria. Esta se dio en el 2019, en el mes de diciembre. Se inicia la hospitalización de ciertos pacientes por tener deficiencia respiratoria. El 11 de febrero del 2020, la Organización Mundial de la Salud nombró el agente etiológico como COVID-19. En este caso, todos los países empiezan a generar unas medidas de seguridad y de salubridad, evitando que se propague el virus. Esto pues genera cuarentenas, recesión económica, que empieza a afectar cada uno de los sectores de la economía. A continuación podemos ver las principales problemáticas de la industria para el 2020. Entonces, el primero es la falta de demanda con un 30%. Las personas estaban proyectando en una sostenibilidad. Era un tema que nunca habíamos vivido, por lo tanto estábamos con una gran incertidumbre referente a lo que podía llegar a pasar. Las personas, las familias y los hogares destinaron su economía directamente para poder sostenerse a través del tiempo. En este caso, la tercera es el impacto COVID, que es todo lo que generaron las decisiones gubernamentales en cada uno de los países. Costo de suministro de materias primas, muchas de las plantas cerraron, no se generaban importaciones, exportaciones, desde luego pues esto afectó sus costos. También tenemos lo que es el contrabando, las estrategias agresivas de precio, el capital de trabajo y la cartera. La tasa de desempleo en Colombia en esta imagen fue tomada en 13 ciudades y el total nacional. Venimos de todos los meses desde octubre del 2001 hasta el 2020. Como podemos ver, para el 2020 presentó un incremento. Al tener esos cierres, al hacer todo lo posible por proteger la vida humana, se hacen ciertas restricciones en las empresas donde muchas, por no tener producción, vio la necesidad de tener que cerrar sus puntos de fábrica, de tener que suspender sus acciones. Por lo tanto, la tasa de desempleo para el 2020 pasó de una cifra al 14,7 y en las principales ciudades al 16,8. Para el 2021, a raíz de toda esta situación, el gobierno empieza a hacer una reactivación económica, toma el 0,6% del PIB y lo que hace es dividirlo en 4 ítems. El primero y lo más importante era atención a esa emergencia sanitaria, donde tomó el 46%. El segundo es una ayuda social a la población en esa condición vulnerable. Recordemos que la tasa de desempleo incrementó, que los costos incrementaron, entonces todas esas familias estaban muy afectadas. Tenemos
La tercera, que es la protección del empleo y reactivación económica. El gobierno toma ciertas decisiones para que las empresas puedan sostenerse y sustentarse durante este año. ¿Cuál es el ideal? Que permitir a largo plazo empezar a realizar algunos pagos que se tenían que realizar en su momento con el fin de intentar que sobrevivieran la mayor posibilidad de las empresas. Y el último, que es un 1%, que es otros como digamos temas de proyectos del sector de transporte, temas de vivienda. ¿Para qué? Para empezar a agilizar la economía. Tenemos la industria licorera en Colombia. ¿Cómo lo tomamos? Desde una forma general hasta una forma un poco más específica. Lo primero es la evolución histórica del PIB. En este caso el PIB es el resultado final de la actividad productiva, eso según el DANE. Podemos ver que tenemos desde el 2005, va positiva, hay bajas, sube, pero nunca había sido negativo. Para el 2020, a raíz de la emergencia sanitaria, se presentó una reducción del -7%, todo estaba parado, todo estaba a la intemperie, por lo tanto la mayoría de empresas o compañías vieron la necesidad de parar para divisar un poco más su panorama. Para el 2021, a raíz de esta activación económica, de las diferentes ayudas gubernamentales, de ciertas aperturas de algunos mercados, se empieza a mejorar, se empieza nuevamente la economía a mover y desde luego pues cada productividad de cada sector a movilizarse. Es allí donde recuperamos el 7% que bajamos en el 2020 y logramos en el 2021 uno de los PIB más altos en este histórico. Para lo que es el PIB se divide en actividades económicas. La licorera se encuentra en la actividad o en el sector de comercio. Es uno de los más fuertes para el 2021. ¿Por qué? Porque permitió apertura, porque se permitieron escenarios donde la gente pudo empezar a convivir, donde pudieron empezar a salir de sus casas, viajar, no de forma masiva, pero sí de forma controlada, cosa que en el 2020 no sucedía. Podemos ver que ya he seguido de la administración, de industrias manufactureras, pero la principal era el comercio, que había sido más afectada para el año anterior. En los ingresos directamente de bebidas alcohólicas podemos ver que en millones el producto que más mueve es la cerveza. Ya seguimos con licores, luego vinos y por último sidras. En este caso podemos visualizar que en el 2019 o a partir del 2016 íbamos en un ascenso, pero para el 2020 tenemos un deceso. Se puede evidenciar que ese deceso o esa baja no solamente es en cerveza, sino en los 4 ítems que se están mencionando acá, aproximadamente de 2.000 millones. Tenemos el volumen que se está vendiendo en litros. Entonces vamos nuevamente, 2016 incrementa hasta el 2019, que llega hasta el momento del 2020, que se disminuye en un aproximado de 5.500 millones de litros, que en este caso significan pues ventas para la empresa, utilidad, movimiento, inventario. ¿Qué se puede visualizar en este caso? Que vamos a tomar es fuera de la cerveza, lo que son sidras, licores y vinos, donde para el 2019 hacia el 2020 se presenta una reducción de 162 litros, hacia el 2020 164 litros y hacia el 2021 140 litros. A pesar de que se estaba moviendo la economía, siempre había una baja en ese tipo de ventas. Tenemos la cantidad de estándar por año. Esa es la cantidad fabricada en una presentación, en una producción de 750 mililitros. Podemos ver que para el 2019 estábamos por encima del 1.000. Como estaba mencionando, tenemos la cantidad producida a nivel nacional. Para el 2019 teníamos de más de 1.500.000, para el 2020 se vino por encima de los 500.000 litros. Para el 2021 vuelve a incrementar, pero se tiene también la gráfica de cantidad de licor importado. Esta venía por debajo del promedio, pero a partir del 2021 se empieza a incrementar, cosa que también podemos ver en la cantidad de licor producida nacional, pero no en el mismo grado o en la misma intensidad. Y por último tenemos en este caso lo que son licores de Cundinamarca. ¿Cuál es la misión de ellos? Satisfacer las necesidades y lograr un mayor beneficio a la parte social del departamento de Cundinamarca. Su visión para el 2023, ser la empresa número 1 en el mercado y garantizar la mayor cantidad de recursos para la inversión social. Tenemos un poco de historia.
Licores de Cundinamarca fue fundada en 1905 por el gobernador de ese entonces, Agustín Morales. En 1931 es la primera empresa en Colombia que adopta procesos continuos de destilación. En 1933 inician los recursos para la planta en Bogotá. En 1950 hay una nueva instalación que también significa tecnología. En 1959 hay nuevos equipos de destilación, es decir, siempre va a la vanguardia. En 1962 el licor Néctar, que en este caso es el producto estrella de la empresa, empieza a obtener su posicionamiento. En 1977 se elige un único sistema de distribución que hasta la fecha es el que lo mantiene, mencionado como Representaciones Continental Limitada. Tenemos lo que corresponde de 1922 a 1993, inicia una modernización de la planta y se hace una preparación para la planta únicamente de ron. En 1994, por el tema de mieles en Cundinamarca, empiezan a hacer un programa para hacer la compra de este recurso y utilizarlo en la destilación y producción de alcohol. En 1996, dada la afectación del contrabando, se incrementa lo que corresponde a la etapa de seguridad. En el 98 hay un nuevo montaje impuesto de un envase PET con la presentación de 50 mililitros. En el 2000 hay un nuevo producto que en este caso se llama chorrito de aguardiente. En el 2001 se tienen unas excelentes noticias porque la empresa por primera vez a nivel histórico supera las utilidades del año anterior en más de un 50%. En el 2003 se genera lo que es Néctar Club, que en este caso es un aguardiente sin azúcar. En el 2010 se lanza la campaña de un ron tipo premium. En el 2012 hay un nuevo producto que es el ron Santa Fe, 12 años. En el 2015 nuevamente hay una modernización en la infraestructura y del 2015 a la fecha lo que ha realizado la empresa es certificaciones en INVIMA, en calidad, obtener reconocimientos por su buen procesamiento. En este caso tenemos el diseño metodológico de la investigación. Es una investigación mixta con un diseño experimental y transversal, además de ser cualitativa por lo que se menciona anteriormente de la pandemia y sus decisiones. Tenemos la presentación de los resultados. En este caso es el balance general. Podemos observar que para el 2021 hay un incremento tanto en los activos como en el pasivo, pero una reducción en el patrimonio. En los activos hay mayor efectivo y hay mayores cuentas por cobrar porque para este año se inicia la producción. En el pasivo hay un incremento en las cuentas por pagar, casi el 38%. Y para el patrimonio hay una pérdida en los planes de beneficios a los empleados, que es un aproximado un 80% versus el año anterior. En este caso es importante resaltar que la empresa no tiene obligaciones financieras, no tiene costos de financiación y tampoco paga arriendos. El análisis de la situación financiera, podemos observar que las reservas, el capital fiscal se mantiene. El efectivo y equivalente presenta un aumento porque para este año la empresa deja de comercializar y empieza a producir. Correspondiente al resultado de ejercicios hay un incremento del más del 80%. ¿Por qué? Porque para el 2020 la empresa se dedicó a producir en un 67% y a comercializar el 33%. Para el 2021 la producción ya es del 96% y el comercio solamente del 4%, que hace que ya haya utilidad en el ejercicio que se está llegando a presentar. En este caso tenemos ventas, costos, gastos y las utilidades netas. En este momento se puede visualizar que como hay un incremento, ya la empresa está produciendo, también ese incremento se ve en las ventas, en los gastos, en los costos y en la utilidad neta, que en este caso inclusive llega a duplicar. Recordemos que para el año 2020 solamente estaba comercializando en la mayor parte de su porcentaje. El indicador de liquidez, en este caso para el 2020, era del 8,59, mientras que para el 2021 se disminuye casi el 50%. Esto debido a que las cuentas por pagar incrementan en un 380%, y recordemos que inicia producción en este caso. Tenemos también lo que corresponde a la prueba ácida. A pesar de que disminuye, no es un indicador alarmante porque pues todavía puede respaldar sus pasivos. Tenemos el indicador del capital de trabajo, pues en este año aumenta su producción, se requiere más capital, es por eso pues que representa este incremento.
Podemos ver lo que son los indicadores de rentabilidad. En este caso, para el 2021 hay mayor rentabilidad en los activos, mayor utilidad, y por eso pues vemos esta brecha tan grande. Para lo que es el tema de la rentabilidad versus pues los fondos propios de la empresa, sucede exactamente lo mismo. Recordemos que inclusive para el 2020 la empresa cerró durante algún tiempo sus instalaciones. El indicador de endeudamiento para el 2020 estaba sobre el 58%, pero para el 2021 ya se presenta hasta el 66%. ¿Eso a qué se debe? Pues digamos al inicio de la producción, a la nueva adquisición de materia prima. Los que tenemos en el endeudamiento patrimonial, esta brecha tan grande se genera porque al haber producción se genera un impuesto que es departamental, que versus el año 2020 pudo llegar a incrementar hasta un 380%. El endeudamiento a corto plazo es por el impuesto mencionado anteriormente y porque se está presentando un beneficio a los empleados que en este año se dejó de prestar o brindar por el cierre de su planta. Tenemos el indicador de actividad. Podemos ver que la rotación en inventarios era mucho más alta para el 2020, no había, o sea, sí había producción, pero no había demanda. El periodo de cobranza, en este caso lo que se requería en ese momento era la urgencia, porque se estaba en un periodo donde no se sabía cuál decisión iba a ser la mejor a tomar, por eso pues tomaron esta opción. La rotación de activos incrementa para este año con la apertura de los mercados. Los indicadores de eficiencia, tenemos que el margen bruto incrementa al 68%, todos los márgenes incrementan, inclusive para el año 2020 nosotros se tuvieron un indicador negativo, menos el 1%, dado que en este momento no se presentó ninguna producción, demanda fuerte o ventas realmente importantes. Ya tenemos la utilidad sobre los activos que la duplica y en este caso para el margen del patrimonio, la rentabilidad sobre su patrimonio llega a incrementar hasta un 20%. Tenemos lo que corresponde al EBITDA, que en este caso, como se puede visualizar, para el año 2021 sobrepasa hasta 30 millones lo que corresponde al año 2021. Hay que tener en cuenta que la empresa vuelve a vender, vuelve a abrir sus puertas, vuelve a tener beneficios para los empleados, vuelve a reactivarse. Es una oportunidad que ellos tienen para volver a sostenerse y tener sustentabilidad en el mercado. Lo que son las conclusiones o las oportunidades de mejora, a diferencia de muchas empresas, al reinventarse para el 2020-2021, ellos incrementaron el marketing en el 2021 y como podemos visualizar, se incrementaron sus ventas, lo cual es positivo. Considero que una oportunidad de mejora es no cerrar la planta, se debieron tomar medidas de aseguramiento, o sea, evitar un encuentro masivo de personas, pero no cerrar la planta. Debieron generar estrategias con producto para participar, promociones, el ron, el néctar, posibilidades o plataformas que le permitieran a las personas adquirir este producto desde sus hogares. En cuanto a costos, se puede visualizar que puede llegar a existir una estrategia que le permita disminuir esos costos. Es importante mencionar que la entidad continúa con su proceso de tener capacitación personal, de tener más actividades, de llegar a tener el plan carrera o estabilidad. Es decir, ellos cerraron la planta, pero no despidieron personal, entonces le permitía a las personas saber que en el momento que se diera apertura, ellos tenían un trabajo con el cual podían volver a contar. Digamos que en este momento es importante mencionar que la empresa invierte y tiene o está en la vanguardia de la tecnología, del medio ambiente, tiene paneles solares, tiene opción de retomar nuevamente el agua, está muy pendiente de eso, además de que genera patrocinio a todos los sectores del deporte en Cundinamarca.